Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. El título principal, o uno de los principales, de este capítulo de Al Carajo que acá estamos comenzando, es la visita de Evo Morales, el expresidente de Bolivia, a la República Argentina, que se dio en días anteriores, con charlas en universidades, encuentros políticos, un mano a mano con el presidente argentino Alberto Fernández, y visitas a la comunidad boliviana local, pero indudablemente con una oportunidad no solo política, sino también jurídica, no casual, que es el avance de las causas en Bolivia y en Argentina por el envío de armas del anterior gobierno de Mauricio Macri para la represión durante el golpe de Estado contra Evo Morales y Álvaro García Linera en el 2019, y que se está investigando en los dos países, pero avanzando mucho más rápidamente en Bolivia, y con la aparición de Evo Morales en Argentina, volviendo a poner en primera plana y a la luz ese tema de interés binacional y también de interés latinoamericano, porque marca el colaboracionismo entre las derechas del continente a la hora de reprimir y a la hora de armar frente común para derribar gobiernos populares. Evo en Argentina, entonces, es el título o uno de los títulos que se abordarán en esta emisión número 20, temporada número 13, mes de julio en tránsito del año 2022, sonando en medio centenar de radios comunitarias, populares, alternativas, rurales, cooperativas, más emisoras universitarias y radios públicas de distintos lugares de América, radios de la Argentina, radios de Uruguay, radios de Chile, radios de Bolivia, que nos retransmiten en distintos días de la semana y del fin de semana, en distintas franjas horarias, de acuerdo a la programación de cada medio. Por eso decimos siempre buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas, y ustedes le ponen al momento de la audiencia su propio contexto. Vamos a recorrer la patria grande toda, país por país y región por región, no solo con noticias políticas, económicas y de las luchas sociales y populares, sino también con la historia, con la música, con la literatura y con las comidas, que son parte de nuestras culturas populares, en América del Sur, en América Central, en el Caribe, en todos los territorios. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción y producción periodística, junto con Mavi Sosa en los contenidos culturales y Juan Francisco Martínez Pería en la columna de historia, más la colaboración de todos los compañeros y compañeras de las radios comunitarias de toda América, con las cuales intercambiamos y trabajamos en red para ponerle voces directamente desde los lugares del origen de cada información, con mirada local, regional, territorial, multiplicando y respetando las identidades y construyendo una identidad colectiva
de lucha en este continente. Contrainformación y agenda propia de nuestra América en estos 60 minutos de radio. Con mucho por delante, empezamos a recorrer primeros títulos y desarrollo informativo, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, plataforma iVoox. Nos encuentran en todas esas redes y otras más con el nombre del programa, Al Carajo Radio. Estas son entonces las primeras noticias en esta emisión. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. En Ecuador, movimientos indígenas exigen la salida de 2 ministros del gobierno de Lasso. Las organizaciones originarias apuntan a Patricio Carrillo, titular de la cartera de Interior, y a Luis Lara, ministro de Defensa. Piden su apartamiento de la función pública por sus responsabilidades en los operativos de represión durante el paro nacional de junio pasado. Y en el caso de que no renuncien o no sean echados del gobierno por el presidente, solicitan a la Asamblea Nacional Legislativa que les inicie un juicio político. Estas demandas surgieron del debate de un plenario de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, en donde se expresó también la urgencia de que el gobierno nacional asuma la responsabilidad por el uso excesivo de la fuerza que ocasionó la muerte de 5 manifestantes, miles de heridos, detenciones, persecuciones y criminalización, y que se ponga en práctica una reparación integral a las víctimas, el cese inmediato de la persecución y de las calumnias contra la dirigencia del movimiento indígena. El pronunciamiento del sector se dio en medio de los diálogos que intentan llevarse adelante para formar 10 mesas de negociación entre la representación indígena y el Poder Ejecutivo en la cabeza del presidente Guillermo Lasso. Al Carajo. En Haití, batalla campal entre pandillas con saldo de más de 50 muertos. Los hechos ocurrieron en la comuna de Cité Soleil, donde se produjo un enfrentamiento entre bandas armadas rivales. Según los informes extraoficiales, además de las muertes, se registraron más de 100 heridos, un gran número de ellos pertenecientes a la población del lugar y ajenos al enfrentamiento, que intentaban huir de los incidentes producidos en plena calle. Los grupos confrontados son el G9 y el JIPEP, 2 organizaciones criminales que se disputan el dominio del territorio, el cual denuncian los vecinos y vecinas está fuera del control del Estado. El propio alcalde local, Joel Llaneus, explicó que su municipio no tiene policías, ni juzgado de paz, ni personal de seguridad y que se encuentra completamente abandonado por el gobierno nacional. Sumando este caso, la escalada de violencia entre las pandillas en Haití alcanza un total de más de 200 muertos a lo largo y a lo ancho del país, la mitad de ellos civiles, y más de 30.000 personas desplazadas. Al Carajo. En Colombia, nueva masacre de campesinos a pocas semanas del cambio de gobierno. La misma ocurrió en la vereda El Palmar, zona rural del municipio de Santander de Quilichao, ubicado en el departamento del Cauca, uno de los más violentos del país. Las víctimas son 3 personas asesinadas en un establecimiento público por un grupo de sicarios armados que atacaron el lugar. Los fallecidos fueron identificados como José Guerrero, Jonathan Loboa y Jason Eduardo Salazar, mientras que otras 2 personas que estaban en el mismo sitio resultaron heridas. Tras el hecho, las organizaciones de derechos humanos locales denunciaron que en esa zona existe una disputa territorial por la hegemonía y control de economías legales e ilegales. Entre las bandas armadas que operan en esa región están el grupo Post-FARC, una facción del Ejército de Liberación Nacional, los paramilitares de ultraderecha de las autodefensas gaitanistas de Colombia y también la tercera jurisdicción del Ejército colombiano, a la que acusan de ser parte de hechos violentos contra los pobladores. El Instituto para el Desarrollo y la Paz de Colombia, el INDEPAZ, remarcó que con esta se totalizan 53 masacres en lo que va del año y se han asesinado a 99 líderes sociales y 24 excombatientes acogidos al Acuerdo de Paz del 2016. Al Carajo. En Panamá se profundizó el paro contra el gobierno por falta de acuerdo sobre el precio del combustible. La medida fue extendida por los trabajadores de la construcción, en conjunto con otros gremios, tras rechazar los anuncios oficiales del presidente Nito Cortizo, que dispuso el congelamiento del precio de las naftas y de 10 productos de la canasta básica alimentaria.
Los sindicatos consideraron la propuesta del gobierno como insuficiente a sus demandas. Entre otros puntos, exigen una baja de precios de los productos para luego, sí, proceder al congelamiento, más un aumento general del salario básico para darle al pueblo poder adquisitivo de compra. Denuncian que el sector empresario está realizando una especulación brutal con el incremento de los valores de los medicamentos, de la comida, de la electricidad y ahora también de los combustibles, lo que repercute en la cadena de formación del resto de los precios de la economía. Y también responsabilizan al gobierno, acusándolo de no animarse a dar los pasos necesarios para afectar esos intereses concentrados y cambiar el rumbo de la economía que viene favoreciendo a las grandes corporaciones en detrimento de la situación social en general. En ese marco, los sectores en lucha convocaron una nueva jornada de huelga de los obreros de la construcción en todo el país, con alto acatamiento, y se desplegaron nuevos cortes y movilizaciones a la Asamblea Nacional y una protesta frente a una convención donde participaba el presidente Cortizo, junto a los principales ministros de su gabinete, en la ciudad de Santiago de Veraguas, donde fueron a exigirle respuestas urgentes a los reclamos. Esto dice Saúl Méndez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Construcción de Panamá. Un problema acumulado de 32 años, de un modelo económico fracasado y que naturalmente eso ha traído las consecuencias que tenemos. Nosotros hemos tenido 7 gobiernos, 7 asambleas de diputados, 7 magistraturas de la Corte y realmente los derechos del pueblo panameño están siendo conculcados, bajos salarios, educación y salud pública realmente deteriorado, agua potable no le llega a todos, alto costo de la vida. Y no es el combustible el que generó este problema, en realidad hay alto costo de los medicamentos, de la electrificación, de los alimentos, por la forma bruta en que se especula con los precios en Panamá, y eso tiene que parar de una vez y por todas. Así que aquí tienen que haber soluciones prácticas al problema coyuntural actual. ¿Cuáles son soluciones prácticas? Disminución de los precios de los alimentos y su congelamiento. Disminución de los precios de los medicamentos y su congelamiento. Disminución del combustible y su congelamiento. Aumento general de salario son parte de los temas que tienen que ser solucionados sin tanto cuento, ni mareo, ni tanta palabrería. Son cosas concretas que ayudarían a aliviar la situación de la vida de la mayoría del pueblo panameño. Un nuevo modelo económico que permita hacer al país más justo para todos. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Una crónica de la región. Guajira para el recuerdo. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. Paciencia y más paciencia, constancia y más constancia, trabajo y más trabajo para tener patria. Muchachos y muchachas del Frente Francisco de Miranda, yo quiero que ustedes muestren el futuro, que traigan el futuro y lo hagan presente. Vayan al futuro, tráiganlo y siémbrenlo aquí. El pasado 14 de julio se conmemoró un nuevo aniversario de la muerte de un prócer latinoamericano, prócer con mayúsculas, el venezolano Francisco de Miranda, citado muchas veces por el comandante Hugo Chávez y reivindicado como parte de la lucha de la independencia latinoamericana. Juan Francisco Martínez Pería, nuestro historiador, lo pone en valor
en el presente acá en el programa. Juan, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo te va? Es una gran alegría participar nuevamente del programa. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Miranda, en el siglo XX, en el siglo XXI, asociado culturalmente y políticamente con Chávez, ¿no? Como yo decía. Sí, Chávez hizo mucho por recuperar a la figura de Francisco Miranda. Bueno, entre otras cosas, siempre vos, Pablo, me pedís que recomiende libros, etcétera, etcétera. No solamente fueron recuperados los textos, pero también Chávez le dio mucha importancia al cine y en la época de su gobierno se hizo una película que se llama Miranda Regresa. Esa película básicamente juega con dos ideas. Una de que Miranda regresó a Venezuela y que fue el artífice de la independencia venezolana, pero además la idea de que Miranda regresa al presente, que Miranda regresaba a la Venezuela de Chávez, a la Venezuela bolivariana. Esa es una película que recomiendo mucho, que está en YouTube, que la pueden ver. Es una película muy, muy entretenida porque la vida de Miranda fue una vida de aventuras. También Chávez hay estatuitas de Miranda, ¿no? En Venezuela. De hecho, yo tuve la suerte de ir a Venezuela y me traje una, pero además había muñequitos de acción así para los chicos, ¿no? Chávez, me acuerdo que, no sé si fue en un aló presidente o en qué alocución él estaba con nuestros muñequitos así para los chicos, ¿no? Y la idea era un superhéroe real, ¿no? Que los jóvenes supieran que nosotros tenemos superhéroes y superheroínas reales y que no sea Batman, Robin y Superman y compañía. La vida de Miranda y el pensamiento de Miranda es de enorme relevancia para nuestra historia. Miranda suele ser reconocido como el precursor, sobre todo de dos ideas, de la idea de independencia de América Latina y la idea de unidad de América Latina, ¿no? Es uno de los primeros, si no el primero, que va a plantear la idea de patria grande, la idea de unidad continental. Y Miranda es una figura apasionante porque conviven en él un gran intelectual y a la misma vez una gran figura de acción política y militar. Miranda escribió más de 20 volúmenes, sus obras completas, que fueron publicadas por Venezuela en varias ediciones. Hay ediciones más recientes, que de hecho se pueden conseguir también online. Y además de haber escrito una obra tan voluminosa, tuvo una vida de acción enorme, digamos, ¿no? Y siempre se dice que Miranda iba de acá para allá con su biblioteca para todos lados, cosa que en la película también se representa. Miranda nace en 1753 en Venezuela, de familia canaria, ¿no? Hay que recordar que Venezuela tuvo una migración de la isla Canaria muy importante y él era descendiente de canarios, y de joven va a ir a España a estudiar ahí y a formarse en el ejército español, y es a partir de su participación en el ejército español que él va a tener una primera participación en la guerra de independencia de Estados Unidos. Esto es muy importante, recordar que España y Francia apoyaron la independencia de Estados Unidos y que Miranda participó ya directamente en la primera revolución de la época de este mundo atlántico, ¿no? De 1776, que fue la revolución norteamericana, y Miranda quedó muy impactado por esa revolución norteamericana y, por un lado, toda su formación ilustrada y sus lecturas y sus ideas van a ir confluyendo con esta experiencia, la Revolución Norteamericana, va a quedar muy impactado, y poco después de la Revolución Norteamericana él va a romper con España, va a vivir casi todo un año en Estados Unidos conectándose con medio mundo. Pablo tenía una capacidad de relaciones públicas enorme, Francisco Miranda, y ahí empieza de alguna manera a formular una idea, digamos, de manera incipiente, de la independencia, la necesidad de independencia de Hispanoamérica. Él de ahí va a ir a Inglaterra, después de un tiempo en Estados Unidos va a ir a Inglaterra, y en Inglaterra le van a hacer un sí pero no, un puede ser. De hecho lo van a medio traicionar, porque Miranda va a entregar un montón de documentación que él tenía por formar parte del ejército como oficial del ejército español, y finalmente se desinteresan por ese proyecto. Entonces Miranda empieza todo un periplo por Europa muy interesante. Una de las cosas que más me interesó como anécdota, Pablo, que durante su periplo por Europa, mientras él estaba fugado del Imperio Español, estaba exiliado, porque él era un militar que se había fugado del Imperio Español y lo perseguía la Inquisición, Miranda a la misma vez se quejaba a España de que no le pagaban los sueldos adeudados, ¿no? Una cosa muy, muy bizarra de que el tipo se está exiliado, escapándose, y a la misma vez pidiendo que le paguen lo que le deben. Bueno, Miranda hace todo un recorrido por Europa, termina en Rusia, muy cercano de Catalina la Grande. Catalina la Grande también se formula interés en apoyar su proyecto, pero bueno, Rusia no tenía verdadera influencia en América. Y después de ese periplo él termina en Francia, y Miranda participa en la Revolución Francesa, jugando un rol muy destacado, no un rol menor, como militar. O sea que Miranda ya participa de las dos revoluciones, dos de las tres, porque en ese momento está pasando la de Haití. Casi lo mandan a Haití,
pero bueno, no fue a Haití. Casi lo mandan como gobernador a Haití, pero él prefiere no ir. Y en ese marco de la Revolución Francesa termina cayendo preso por los jacobinos, casi lo asesinan, casi lo guillotinan. Y después de estar un tiempo preso, cuando viene el termidor, termina exiliándose en Inglaterra. Hay un momento que él vuelve a Francia, pero la mayoría de su vida exiliado la va a continuar en Inglaterra, intentando, arma una logia, de hecho, intentando reconstruir las relaciones con Inglaterra y presionando para que Inglaterra le permita y apoye, mejor dicho, la emancipación de Hispanoamérica. Ahí él va formulando con mayor detalle toda su legitimación de la necesidad de la independencia de Hispanoamérica y va formulando claramente su proyecto de unidad regional, que, Pablo, es muy importante recordar que él pensaba que esta unidad iba desde México hasta Tierra del Fuego. Por supuesto, excluyendo Brasil y excluyendo otras colonias no hispanoamericanas, pero Miranda pensaba de esta manera, ¿no? Un gran país todo junto que sea la América Española. Miranda se cansa de estas idas y vueltas de Inglaterra y en 1805 se manda él solo a Estados Unidos a organizar una expedición. Ahí él se reúne con el gobierno de Jefferson y con Madison, que mucha bola no le dan, pero él está contento, cree que sí, que lo apoyaron y organiza su propia expedición. Y esa expedición lo organiza así, a lo foquista, digamos, ¿no? Con muy poca gente, a lo Granma, por decirlo de una manera, con muy poca gente, de manera muy amateur. Y esa expedición termina teniendo una estadía en Haití. Y ahí ocurre algo muy interesante, que es que Miranda era un revolucionario, un revolucionario que pensaba en la independencia de América Latina, pero no tenía un proyecto de una revolución violenta. De hecho, él le tenía miedo a la revolución haitiana y había quedado muy asustado con lo que le había pasado en la Revolución Francesa. Entonces Miranda pensaba sobre todo una revolución al estilo norteamericano, algo que él lo señaló muchas veces. Entonces a él no le gustaba Haití, pero termina estando en Haití porque lo llevan los capitanes del barco que él había contratado. Y ahí ocurre algo muy interesante, que es una anécdota que a mí siempre me gusta contar. Él está en Jacmel un mes, que es una ciudad del sur de Haití. Ahí es donde él hace la bandera venezolana y donde va proyectando un poco la expedición. En un momento baja a Haití y se reúne con el que era el intendente, el comandante de esa ciudad, y este comandante de la ciudad le pregunta cómo va a ser la revolución, ¿no? ¿Cómo piensa hacer la revolución? Y Miranda le plantea, nosotros vamos a una revolución donde básicamente vamos a hacer un cabildo abierto. Ese cabildo abierto va a incluir, a lo que diríamos las fuerzas vivas de la ciudad y vamos a declarar la independencia. Porque igual a España no la apoya nadie, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, pensaba un modelo más bien moderado. Miranda era sobre todo un moderado, pero era un republicano que creía en la igualdad racial, creía también que había que distribuir tierra entre los pueblos originarios y los pueblos mestizos. Probablemente la limitación más importante de Miranda es que Miranda, a pesar de ser crítico de la esclavitud, no pensaba que había que abolir la esclavitud inmediatamente. Ese es probablemente su límite más grande. Miranda estaba a favor también de cierta igualdad hacia las mujeres, pero entonces le plantea esta idea de un proyecto como moderado de la independencia, y esta figura haitiana le dice, no, usted está loco, la única forma de hacer la revolución es prendiendo fuego todo y cortando cabezas y prendiendo fuego todo. Es muy interesante cómo se ven dos proyectos revolucionarios, ¿no? Uno de sectores criollos hispanoamericanos y otro de Haití, que había sido el modelo más revolucionario de América, que ya para este momento era independiente, ¿no? El primer país independiente de América Latina. Pero ocurre algo muy interesante, Pablo, es que estando en Haití, se corre el rumor de que Miranda había reclutado haitianos, había reclutado miles de haitianos, y eso genera mucho miedo entre los españoles, pero también entre la élite criolla. Entonces, cuando Miranda termina llegando en 1806 a Venezuela, él esperaba que lo recibieran los criollos, pero no lo reciben, y queda solito, totalmente solo, y decide volverse. Entonces fracasa esa misión, esa primera expedición, que también tuvo un enfrentamiento con los españoles, y se termina volviendo a Inglaterra. En Inglaterra él funda un periódico que llamó El Colombiano. Una de las cosas que también hizo Miranda, y que en algún momento hemos hablado en este programa, pero seguramente lo podemos retomar en alguna otra columna, que es el tema de los nombres de América. Y es muy interesante que justamente cuando Miranda piensa la independencia, piensa también la necesidad de cambiarle el nombre. Y él formula un nombre que es paradójico, es complejo, que es el de Colombia, en homenaje a Colón, ¿no? Y de hecho el país que actualmente se llama Colombia viene de ahí, y de hecho Bolívar, cuando funda Colombia, lo que se conoce también como la Gran Colombia, es una continuidad de Miranda. Entonces Miranda funda este periódico llamado El Colombiano, y de ahí intenta influir con lo que va ocurriendo en Hispanoamérica, y Miranda regresa, como dice la película. ¿Cuándo regresa Miranda? A fines de 1810, ¿y quién lo trae a Miranda? Simón Bolívar. Simón Bolívar no participa de la Junta de 1810, o sea, él no participa directamente de la Junta de 1810, pero sí estaba dando vueltas, y él se ofrece para ir a Inglaterra para buscar apoyo, y la Junta, que eran bastante conservadores, le dice, bueno, vos andá, pero con dos condiciones: no le digas a los ingleses que queremos la independencia, ni te vincules con Miranda.
Bolívar hace todo lo contrario, le dice eso a los ingleses y sobre todo trae a Miranda. Y Miranda llega, vuelve, regresa, como dice la película, y Miranda junto con Bolívar y otros organizan una cosa que se llamó la Sociedad Patriótica y desde ahí impulsan hasta declarar la independencia el 5 de julio de 1811. Y es muy importante porque es la primera independencia de la América Española. Y vos fijate, Pablo, ¿no? Qué recorrido. Un tipo que pasó por la Revolución de Estados Unidos, jugó un rol destacado en la Revolución Francesa, es el único latinoamericano del Arco de Triunfo. Y el sueño de su vida, que era ver independiente a Venezuela, lo logra como paso inicial, digamos, para el resto de la independencia de América Española. A la misma vez habiendo escrito una obra muy voluminosa, pero lamentablemente, como sabés, Pablo, esa historia termina mal. Digamos, esa primera república tiene una crisis interna muy grande y una guerra civil con los absolutistas, y Miranda va a convertirse en el líder de la república, pero no va a lograr sostenerla. Y la historia termina muy trágicamente porque cuando Miranda capitula en 1812, Bolívar y otros terminan entregando a Miranda, considerando que había traicionado la causa, ¿no? Ahí hay como una disputa entre Miranda y Bolívar que es muy lamentable, y Miranda va a terminar preso en Puerto Rico y después en Cádiz, donde termina muriendo el 14 de julio de 1816. Y bueno, lamentablemente el destino del precursor fue trágico. De hecho, vos sabés, Pablo, que sus restos han desaparecido porque fue tirado en una fosa común, y en el Panteón de Venezuela su tumba está abierta, digamos, ¿no? A la espera de la recuperación de sus restos. Y lamentablemente, bueno, es muy trágico este desencuentro final entre Bolívar y Miranda, pero claramente hubo una continuidad ideológica. Bolívar termina retomando muchas de las ideas de Miranda y podemos ver una continuidad entre ellos dos. Sí, con este final de la historia triste de la vida política de Miranda, me asombro todavía más de la capacidad de reconstructor de Hugo Chávez, ¿no? Que lo junta a Bolívar y a Miranda, los hace regresar en un mismo plano y como dos puntales de una revolución que él continúa. Sin lugar a dudas, ¿no? Y son dos figuras fundamentales. Venezuela ha dado tantas figuras tan importantes: Simón Rodríguez, Sucre, Miranda, Bolívar, Zamora. Y Hugo Chávez tuvo una gran capacidad de recuperación histórica y de difusión histórica que, como vos sabés, Pablo, es muy importante en nuestra región, ¿no? Porque lamentablemente nuestra memoria histórica es entre muy corta y casi te diría nula. Y además, como siempre decimos en este programa, sobre todo con una mirada muy de cada país, ¿no? Y un desconocimiento muy grande de lo que ocurre a nivel latinoamericano. Y estas son figuras que deberían ser feriado en todos lados. Quiero decir, el natalicio de Miranda debería ser, o el fallecimiento debería ser feriado en todos lados. Lo mismo con Bolívar. Deberían ser figuras que nosotros conozcamos de pe a pa, y lamentablemente no es así. Por eso siempre recomiendo esta película a mis estudiantes, que a mí me encanta hablar de Miranda, que siempre no lo conocen. Y siempre recomiendo mucho esta película porque es una forma de entrada, ¿no? Las películas tienen mucho peso y Estados Unidos ha sido muy fuerte en ese sentido. Es terriblemente paradójico, que yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que, digamos, los jóvenes puedan conocer mucho mejor todos los Avengers antes que nuestros propios héroes, ¿no? Y puedan identificar muy claramente quién es Spider-Man antes que saber algo sobre la vida de Bolívar, ¿no? O de Miranda. Por eso es tan importante esa batalla cultural que tan fuertemente llevó adelante Hugo Chávez. Miranda regresa a la película y, como siempre, te pedimos libros para terminar esta aproximación histórica. Bueno, los libros del propio Miranda, seguro. Mira, Miranda tiene, como te decía, obras completas que están online, que se pueden encontrar. Está, de hecho, todo el archivo Miranda, que está en el Archivo General de la Nación de Venezuela, se puede encontrar quienes quieran acceder a él. Hay textos más breves, que son compilaciones. Hay uno que se llama Palabras Esenciales, que yo recomiendo mucho. Es un texto breve donde ahí se pueden ver toda esta idea de unidad de América, toda la legitimación, la forma en que él va legitimando la independencia y va pensando el proyecto independentista, es de manera muy pionera. Y después tenemos libros sobre él, hay mucho, por supuesto. Yo recomiendo fundamentalmente dos. Uno que es el de Carmen Bohórquez, Carmen jugó un rol muy importante en el gobierno de Hugo Chávez, fue ministra de Cultura, que se llama Francisco de Miranda, precursor de las independencias de América Latina. Y después un libro de una colega y amiga de Argentina que se llama Estela Fernández Nadal, cuyo libro se llama Revolución y Utopía, y también habla de Francisco de Miranda. Creo que son dos de los mejores libros, ¿no? Hay mucho sobre Miranda escrito, pero yo empezaría por ahí, ¿no? Con este libro Palabras Esenciales, que es como un libro rojo de Miranda, y después por estos libros tan clásicos que vale mucho la pena leer. Muy buenas recomendaciones. Francisco de Miranda en Al Carajo, de la mano de Juan Francisco Martínez Pería, docente, historiador del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, Argentina. Gracias como siempre, compañero. Muchas gracias, Pablo. Un saludo para vos y toda la audiencia. Seguimos en Al Carajo un rato más de recorrida por la patria grande. Al Carajo. Al
carajo. Al carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Seguimos en Al Carajo. Patria, Panamá. Se llama esta canción de Rubén Blades. Escenario musical para los sabores populares de América Latina y el Caribe. Mavi Sosa tiene la receta. Panamá es la protagonista de este segmento porque es allí donde se prepara ropa vieja, la comida que vamos a conocer hoy. Ropa vieja es la manera en la que varios países de Centroamérica y de Latinoamérica llaman a la carne deshilachada. Es una cocción hecha a base de carne vacuna y en Panamá se sirve con patacones, aunque a veces también se acompaña con papas. Me sorprendió con su pregunta, con el alma y la garganta. No solo en Panamá se come ropa vieja, también es una receta muy habitual en Cuba. Su origen, explican algunos historiadores, está en las Islas Canarias y llega a esas regiones desde allí. El nombre tiene varias historias. La principal es que el plato estaba confeccionado con restos de comida. Luego se fue transformando en otro más sabroso que contenía carnes desmenuzadas y garbanzos. Pero hay dos historias más sobre el nombre de este plato. Una de ellas dicen que surgió cuando un señor muy pobre no tenía para darle de comer a sus hijos y cocinó durante muchas horas unas ropas viejas bien condimentadas que tenía y con eso cenaron. La otra historia afirma que un señor, al llegar a su casa, juntó la ropa vieja de su armario, salió a venderla para alimentar a su familia y al volver realizó esta receta simple y de pocos ingredientes. Lo cierto es que en Panamá ropa vieja está en el menú más popular y tradicional de ese país. Les cuento cómo se hace. Limpiar y lavar 1 kilo de falda de res. Llevar al fuego en una olla con suficiente agua hasta que ablande. Retirar la carne y esperar que se enfríe. Luego, deshilacharla y reservar el caldo. Cortar en julianas 2 cebollas, 2 ajíes pimientos y 2 tomates en cubo. En una sartén, calentar el aceite y saltear los vegetales junto a 4 dientes de ajo picado. Añadir cantidad necesaria de puré o pasta de tomates, aproximadamente 1 taza. Luego incorporar el caldo y condimentar con orégano, culantro y sal. Cocinar durante 30 minutos aproximadamente a fuego bajo hasta que se reduzca la salsa. Servir con patacones o con papas. Patria, son tantas cosas bellas. Na, 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 na. Na, 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 na. No, no, no. Sabores de América Latina en Al Carajo. La música la puso Rubén Blades. Cocinamos ropa vieja, comida popular de Panamá. Ahora presentamos otro de los títulos de este capítulo de Al Carajo. Escuchamos a Evo Morales, expresidente de Bolivia, con su clase magistral, presente y futuro de América Latina. Cuando nos invitan a esta pequeña conferencia sobre el pasado y futuro de América Latina, siempre es importante recordar el pasado y comentar brevemente como movimiento político de dónde venimos. Esto sucedió
en la Universidad Nacional de Rosario en la reciente visita de Evo a la Argentina. Yo digo que movimiento político más IPCP, movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, y este movimiento es algo, digo, espero no equivocarme, seguramente hay muchos estudiosos, investigadores, es algo único en el mundo. Ustedes saben muy bien que el movimiento indígena de Abya-Yala, antes llamado Abya-Yala, ahora América, en tiempos de colonia amenazado el exterminio. En tiempos de república, los más odiados, despreciados, vilipendiados, discriminados. Mi hermana, por ejemplo, sus madres, sus abuelas, de pollera, no podían entrar a bancos. Este movimiento, durante la parte de la década 80, pero 90, un grupo de jóvenes campesinos afiliados a CSUCB, a Bartolinas, interculturales, nos preguntamos, nosotros también tenemos derechos políticos, nosotros también podemos tener nuestro movimiento político. Y con motivo de 500 años de resistencia indígena popular, dijimos con Rigoberta Menchú, con otros líderes de América Latina, del movimiento indígena, de la resistencia a la toma del poder. Ahí viene nuestro movimiento político. A 500 años. ¿Por qué a 500 años? De 1492 a 1992, 500 años. El mensaje es, repito nuevamente, de la resistencia a la toma del poder, y era importante impulsar un movimiento político. Y fundamos en 95 este movimiento político. ¿Por qué dijimos tenemos derechos políticos? ¿Quién nos decía? Yo me acuerdo de niño, ¿no? Decían que la política del campesino en el altiplano boliviano era pala y pico. Llego de Jovenzuela a la zona del trópico de Cochabamba y nos dice otra vez, la política del campesino chapareño, cocalero, es hacha y machete. Entonces, cuando nuestros dirigentes, por entonces, yo era como delegado de base, planteaban no solamente una reivindicación social, sino un cambio estructural para atender la reivindicación social. Decía, no, usted está haciendo política. La política para hoy es delito. Tu política es hacha y machete. Y ahí nos dimos cuenta que la derecha o las oligarquías tenían derecho a hacer política y no la gente humilde teníamos derecho a hacer política. La gente pobre no teníamos derecho a hacer política. Va pasando el tiempo, nos damos cuenta, claro, las oligarquías acompañadas por el imperialismo, por el capitalismo, ellos hagan política. Ya va pasando el tiempo, me di cuenta, claro, desde arriba, de afuera, planifican cómo dividirnos. ¿Para qué dividirnos? Dividirnos para dominarnos. ¿Para qué dominarnos? Para seguir robando o saqueando nuestros recursos naturales. Es la historia, resumiendo. Entonces, con más fuerza y con más decisión impulsamos nuestro movimiento político. Entonces, hermanas y hermanos, primero, lo difícil ha sido cómo garantizar esta profunda transformación política. La refundación de Bolivia mediante Asamblea Constituyente. Sufrimos 3 años, recordaron ustedes, 2006, 2007, en Santa Cruz se levantaban, no quería que termine la Asamblea Constituyente. Creo que hubo muchas asambleas constituyentes, solo durante los tiempos liberales, neoliberales, hicieron reformas, hicieron parches a la Constitución, no cambios profundos. Un Estado colonial, nos planteamos, en nuestro territorio somos tan diversos. ¿Cómo unir esa diversidad de colores, de economía, geográfica? Y ahí viene el Estado plurinacional. ¿Qué es la plurinacionalidad para nosotros? Unidad en la diversidad para enfrentar la adversidad. Eso entendemos. Todos somos originarios. Desde el momento que nacimos en un territorio, un país, un Estado. Y el debate que teníamos entre la década del 90 es, si todos somos originarios, unos somos originarios milenarios y otros somos originarios contemporáneos. Así definimos. Escuché por ahí, unos vivimos en la selva, unos llegamos en barco, por así. Hay que olvidarse de barcos, de la selva. Acá somos todos originarios. Esa unidad, ¿no?, de originarios, milenarios, contemporáneos, es una gran unidad para esta liberación. Ahí viene esta lucha y costó esa transformación. Algunos llamados notables en derecho, notables
Solo hicieron parches en muchas asambleas constituyentes desde la fundación de la República en 1825. Y en los no notables, no solamente hicimos parches, sino refundamos Bolivia. Dejamos el Estado colonial para tener el primer Estado plurinacional del mundo desde Bolivia. Y repito otra vez, ¿qué es la plurinacionalidad? Y aquí, valga la oportunidad, fundamentalmente es de las juventudes. Casi hace 200 años, ¿qué dijo Monroy? Esa doctrina inmoral Monroy: América para los americanos. Los antepasados, ¿qué respondieron? América Latina no es el patio trasero de Estados Unidos. Pero esta generación, ¿qué decimos? América plurinacional, de los pueblos para los pueblos. Es el debate que tenemos. Una liberación total. Unidad. Es el desafío que tenemos. Costó esa lucha, dura lucha. 3 años de Asamblea Constituyente. Segundo, lo más importante para mí ha sido el tema de la recuperación o nacionalización de los recursos naturales. Comentarles brevemente, pronto va a sacar el segundo libro de Evo. Primero ha sido de Orinoca, desde que nací hasta que juré como presidente. El segundo libro va a ser desde que juré hasta que hubo golpe. Todavía en este libro no estoy comentando, no estoy informando, porque no es sencillo tomar decisiones políticas y oportunas. Quiero decirles, habían ministros en el 2006, tenían mucho miedo a la nacionalización. Habían ministros que no querían bonos ni rentas. En este libro todavía no estoy contando porque están mis ministros por aquí y por allá. En tercer libro voy a informar en detalle. Ojalá Álvaro García no me gane en informar esos libros. Por ejemplo, cuando decidimos nacionalizar los hidrocarburos, ¿qué me decían algunos ministros? Presidente Evo, con calma. Estas transnacionales nos van a llevar al CIADE, a la demanda, al Banco Mundial. Yo dije, ¿qué tienen que hacer con el CIADE, con el Banco Mundial? Si quieren demandarnos, que demanden en nuestra tierra, no fuera de Bolivia. Vamos a nacionalizar los hidrocarburos. Me metía en miedo. Yo dije, en mi experiencia, para ser autoridad principal, no solamente uno necesita energía, no solamente necesita fuerza, sino fundamentalmente valentía, decisión política. Tengo lindo recuerdo con el expresidente Macri. Como siempre nos reunimos, ¿saben? Siempre nos encontramos en reunión jefes de Estado, a veces UNASUR, a veces Mercosur, a veces con motivo de la posesión de otro presidente nos juntamos y Macri me cruza, ni me saluda, ¿no? Bueno, y me dice en vez de buenos días, hola presidente, no, Evo, este año ¿cuánto va a ser tu crecimiento económico? Me pregunta. Yo dije, está estimado 4.5%, va a haber doble aguinaldo. Y me dice, ¿qué hay que hacer para eso? Hay que nacionalizar nuestros recursos naturales. Cuando dije eso, no, se ha dado vuelta y se ha ido sin despedirse. Bueno, ¿qué culpa tengo? ¿Para qué me pregunta, verdad? Es el buen recuerdo, por favor. Entonces, nos ayudó bastante el tema de la nacionalización. Algunos datos importantes, por ejemplo, hermanas y hermanos. De 1825 hasta el 2005, 180 años. ¿Con cuánto del PIB nos dejaron? 9.000 millones de dólares del PIB. Y al 2019 llegamos a 42.000 millones de dólares del Producto Interno Bruto. Imagínense ese profundo cambio. Yo no puedo entender. Yo no soy economista, no soy experto en temas de planificación. Otra digo que es tan importante, pensando en la gente humilde, tomar decisiones oportunas con valentía. Eso hicimos. Luz, ¿de quiénes eran? De los ingleses. Entel Telecomunicación, ¿de qué era? De los italianos. Nacionalizar y nacionalizar otra vez. Tenía un ministro abogado. Yo digo, hermano ministro, redacta el decreto supremo para nacionalizar Entel. No, presidente, nos van a demandar, hay que negociar. Toda una hora de debate. Finalmente me enojé. Ministro, por favor, redacta el decreto supremo de nacionalización. Quiero ver para el 1 de mayo. Se terminó. Son decisiones que tomamos, por eso demostramos que otra Bolivia es posible.
Seguramente algunos de ustedes participaron en muchos foros de Sao Paulo, foro de Porto Alegre, eventos importantes. Y que gritamos, otro mundo es posible. Desde Bolivia, gracias a la unidad, demostramos que otra Bolivia es posible. Ya viene el golpe de Estado, después de la nacionalización viene la industrialización. Estamos empezando con el tema del litio, hierro. Por ejemplo, cemento. Siempre Bolivia importaba cemento del Perú. Instalamos una fábrica de cemento, este estado en Oruro, otro llamado APP, Acuerdo Público-Privado en Santa Cruz. Respetamos esta alianza, tiene que ver, porque por constitución, somos de economía plural. La diferencia es que el Estado encabeza en inversión pública, acompañado por sector público, también sectores asociativos, cooperativas. Saludamos, ese es nuestro modelo económico. Y ya estamos exportando cemento a Paraguay, se acabó de importación de cemento. El próximo paso, con miras hacia el bicentenario, era la sustitución a la importación con la industrialización. En tema social, en la redistribución de la riqueza, ha sido muy interesante. Cuando yo era diputado, la derecha boliviana aprobaba, por ejemplo, hospital de empresas. ¿Qué es hospital de empresas? Las empresas están enfermos, la banca privada está enferma, eso me preguntaba. Es decir, leyes para condonar sus deudas a la banca privada o a una empresa privada de cualquier rubro, pero no había recursos económicos para organizaciones sociales, asociaciones pequeñas, no había, para eso era ilegal, pero sí para bancos privados, esas eran las políticas económicas. Y tuvimos que cambiar estas normas para esta redistribución de la riqueza. En mi experiencia, hermanas y hermanos vividos, yo aprendí en 2007 todavía. Claro, las oligarquías provocan inflación con ocultamiento de productos, especulación de productos, te echan la culpa. Yo me acuerdo cuando nacionalizamos, tengo lindo recuerdo con el compañero Néstor Kirchner, cuando nacionalizamos hidrocarburos, ¿qué dijo? Las transnacionales no van a invertir. ¿En qué consistía la nacionalización de los recursos naturales, del gas especialmente? En los contratos que habían, ¿qué decían los contratos? El titular adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo. Es decir, cuando estás bajo el suelo, eran de los bolivianos, sale del suelo, ya no los bolivianos. Además, del 100% de ingresos, 82% para la petrolera internacional, 18% para los bolivianos. Robo total, saqueo total. Cuando debatíamos el decreto supremo de nacionalización, yo decía, a ver, los técnicos del Ministerio de Hidrocarburos decían máximo 60 para los bolivianos, 40 para las empresas. No estaba de acuerdo. Tuve que apelar a algunos técnicos, expertos de Argentina, de Venezuela, de Cuba, de España. ¿Yo qué les pedía? A ver, ustedes son expertos. Yo quisiera saber si la empresa privada se queda con 18%, si pueden con 18% recuperar su inversión y tener utilidades. Eso quiero saber. Bueno, presidente, danos tiempo, unas 2 o 3 semanas. Después de 2 o 3 semanas me llaman, tenemos la propuesta. Y me dicen, presidente Evo, con 18% las petroleras van a recuperar su inversión y van a tener utilidades. Cuando me dijo eso, me olvidé del ministro de Hidrocarburos. A ver, compañero, redacta el decreto supremo. Ahora, si quieren quedarse, se quedan con 18%, 82% para los bolivianos, además de eso, bajo el control del Estado. Nosotros con nuestro modelo económico demostramos que Bolivia tiene mucha esperanza. Golpea nuestro modelo económico. Y sobre todo, no quiere el Occidente que nosotros demos el valor agregado a nuestros recursos naturales. Solo nos quieren por las materias primas. Eso he vivido personalmente. Cuando empezamos a industrializar el litio, una larga historia. Creo, y ojalá, a la cabeza Bolivia, Argentina, ojalá se incorpore Chile, ahora estaba bastante comentando México. Si industrializamos el litio a manos del pueblo, bajo la administración del Estado, podemos ser potencia, en algo podemos ser potencia en el mundo el tema litio. Está en nuestras manos. Y cuando empezamos la industrialización del litio, ahí viene. Ahora nos estamos informando cómo financiaron el golpe de Estado, Estados Unidos por tema del litio, Inglaterra, ¿no? El dueño de Tesla, los distintos medios de comunicación del año pasado, anteaño pasado.
Ahí no nos perdonó. Claro, tenemos algo de diferencia en América Latina. Algunos eran humanistas, socialistas, izquierdistas. Algunos somos antiimperialistas. Y a nosotros, sobre todo al movimiento indígena, al movimiento social, no nos perdona la derecha boliviana ni la derecha internacional. Porque con el poder sindical no podían cerrar la base militar. Con el poder sindical, poder comunal, no podíamos nacionalizar. Y es otro debate. Para cerrar la base militar y para nacionalizar era importante el poder político. Ahí también es otro argumento para tener el instrumento político más IPCP. Y llegamos al gobierno, cerramos la base militar. De Yapita expulsamos al embajador de Estados Unidos por una cuestión de dignidad y soberanía. Y aquí yo siento, hermanas y hermanos, Estados Unidos está en decadencia. Ya pierde hegemonía en América, la última cumbre. Por solidaridad con Cuba, Venezuela, Nicaragua, casi 10 presidentes no han ido. Felicitamos. Y los presidentes que han ido allá, entre ellos el hermano Alberto Fernández. Para mí, la intervención del hermano Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas ha sido la mejor intervención. En su casa, en su cara, dijeron la verdad al gobierno de Estados Unidos. De los 22 intervenciones, 20 protestaron. ¿Por qué no está Cuba? ¿Por qué no está Venezuela? ¿Por qué no está Nicaragua? ¿Por qué el golpe de Estado en Bolivia? A eso digo, en su casa, en su cara dijeron todo. Entonces Estados Unidos ya no tiene hegemonía en América, ya no tiene autoridad. Compartimos en Alcarajo la clase magistral de Evo Morales en la Universidad Nacional de Rosario, brindada en su reciente viaje a la República Argentina, titulada Presente y Futuro de América Latina. Alcarajo. Una mirada al sur desde el sur. Es bonita y la verdolaga por el suelo, bonito como se riega y la verdolaga. Ahora, Rosario Tijeras. Un mes después de la llamada apareció Rosario. Estaba gorda. No era la misma que dejé en las lomas. Había algo en su gesto que asustaba, que me hacía presentir los malos vientos que soplaban. Me citó en un bar que quedaba cerca de su apartamento, en la sección de comidas. La encontré engulléndose unas papas fritas y una malteada. Tenía gafas oscuras y vestía una sudadera. Me impactó. Estaba más acelerada que nunca. ¿Qué es lo que pasa, Rosario?, dije después del saludo. ¿Querés papitas? Quiero que me contés qué es lo que está pasando. Comprame otra malteada, parcero. No traje más plata. Emilio te va a matar, le dije. Ahora sí está furioso, no te quiere ni ver. Pues que se vaya a la mierda, explotó. Yo tampoco quiero verlo. No se trata de eso, Rosario. Es que estábamos preocupados, te perdés así de la noche a la mañana y después apareces así. ¿Cómo que así?, preguntó retándome. Te voy a ser sincero, Rosario, pero es que estás muy rara. ¿Qué tengo de raro? Decime, ¿qué tengo de raro? Si le hubiera contestado, quién sabe qué hubiera pasado. Mi comentario fue suficiente para que con su brazo barriera todo lo que había en la mesa. Después se paró furiosa y desafió a todos los que la miraban. ¿Qué? ¿Se les perdió algo o qué? Cojan oficio, partida de hijo de putas. Todos le hicieron caso, hubo un silencio que permitió oír sus pasos furiosos alejándose. Después me miraron con disimulo, yo no supe qué hacer. Pero después supe menos, porque cuando me iba a levantar vi que Rosario venía de regreso. Se me pegó en la cara y aunque trató de hablar bajito no pudo evitar gritarme. ¿Para qué son los amigos, maricón? ¿Para qué? A través de sus gafas pude ver que lloraba. Si no puedo contar con vos, entonces ¿con quién? No servís para mierda. No te llamé para que me jodieras ni para que me dijeras que estoy gorda. Yo no te dije que estabas gorda, aclaré. Pero se te veían las ganas de decírmelo. Y me voy a engordar más, porque ya no me importan ustedes, ni vos, ni Emilio, ni nadie, ¿oís? No me importa nadie. El único que me importa, me lo mataron. Y a vos no te importó. La rabia y el llanto no la dejaron seguir. Quedó temblando ahogada en sus propias palabras.
Sentí ganas de abrazarla, de agarrarla a besos, de decirle que todo lo de ella no importaba más que lo mío, más que mi vida. Quería llorar con ella, por su rabia, por su tristeza y por mi silencio. Vos sí me importás, Rosario, fue lo único que le dije. Y aunque yo lo pensé primero, fue ella la que me abrazó. Al carajo. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí concluimos una nueva gira latinoamericana con información, política social, cultural, con música y con toda la agenda que construimos, investigamos y analizamos para poner en el aire. Sonamos en medio centenar de radios, comunitarias, populares, rurales, cooperativas, también radios públicas y radios universitarias de la Argentina, de Bolivia, de Chile, de Uruguay, además en plataformas, canal de YouTube, Al Carajo Radio, Twitter, Facebook, Instagram, en las redes sociales y demás para multiplicar estas noticias y las voces que forman parte de Al Carajo, de este programa. Pablo Bin, mi nombre, le pongo la firma a la conducción y a la producción de este espacio, junto con Mavi Sosa en contenidos culturales y Juan Francisco Martínez Pería, nuestro historiador. Hicimos este episodio número 20 de la temporada número 13, año 2022, mes de julio, promediando la séptima hoja del calendario de la temporada. Nos vamos, nos reencontramos en nuestra próxima emisión, en este aire, en exactamente una semana, mismo día, misma hora y mismo dial que en el que nos escuchaste en esta oportunidad, y en las plataformas y redes virtuales, fuera de tiempo cuando quieran, se remiten al material que compartimos por esas vías. Esto fue Al Carajo, nos reencontramos en la próxima emisión, será hasta entonces. Nos vamos con el grito fundacional de este ciclo, hace 13 años ya, que es este, al carajo. Hasta la próxima. Donde espera la firmeza de tu brazo libertario, aquí se queda.